soy Dina y esto es Libros y Punto. Libros y Punto. Hoy os vengo a hacer un top 5 sobre libros que me obligaron a leer y que me gustaron. Sería mucho más fácil decir los libros que me obligaron a leer y que no me gustaron, que fueron muchísimos más, pero bueno, para darle un tono positivo a este vídeo preferí hacer los que me gustaron. Bien, empezaré, todos los libros que me obligaron a leer, o la inmensa mayoría de los que me han obligado a leer en mi vida, fueron obligados en el instituto, que fue donde di más clases de literatura, obviamente, y donde nos mandaban leer, pues, para todas las lenguas, prácticamente. Luego en la universidad alguno tuvo que leer también por obligación, pero fueron los menos, y la verdad que el grueso de los que me gustaron se concentran sobre todo en la época del instituto. El primero del que os voy a hablar es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que me lo mandaron leer en primero de BUP con 14 años y que me gustó muchísimo y me sorprendió un montón. Aún encima lo tuve que leer en gallego, que era cuando yo todavía no daba clases de gallego reales y eran mis primeras clases de gallego de verdad y no me enteraba de absolutamente nada. Y fue increíble cómo con este libro me metí mucho en el idioma gracias a este libro, porque me estaba gustando tanto que me forzaba a mí misma a leerlo y a entenderlo porque me interesaba realmente. Y debo decir que mi agradecimiento para la profesora de aquel momento porque lo consiguió. Un libro pues con intriga, que daba miedo, que realmente te contaba una historia que tú creías saber, o por lo menos en mi caso yo pensaba que pasaba una cosa, o sea, lo tenía casi seguro, en plan cultura popular, sabía más o menos lo que pasaba, pero luego el libro me sorprendió muchísimo porque no era como yo creía que era. Me gustó mucho todo ese juego de las dobles personalidades, las dobles caras, no sé, me pareció muy genial. Y es un libro además bastante corto, o sea, creo que fue una lectura muy bien elegida por parte de la profesora, porque eso, fueron pocas páginas, lo cual a un adolescente siempre le agradece una lectura obligatoria, era una cosa, una historia bastante intrigante, que enganchaba y bueno, pues lo leí con gusto, la verdad, pese a que era algo obligatorio. Después, en segundo lugar, os quiero hablar de Crónica de una muerte anunciada, que yo creo que de todos los que os voy a hablar es el que más me gustó, de los que me obligaron a leer. Me lo obligaron a leer en el último año del instituto, en COU, en literatura española, y me gustó muchísimo. Y me sorprendió un montón porque no me lo esperaba para nada, no sé, Gabriel García Márquez, todo el mundo pensaba en 100 años de soledad, que era muy complicado, que era un escritor como muy arriba a nivel literario, que no íbamos a entender nada. Además acabamos de leer Tiempo de silencio, que aquella había sido una tortura china, que no habíamos entendido prácticamente nada, pero Crónica de una muerte anunciada fue genial. Y es además un libro no solo breve, sino súper bien escrito y súper llevadero, porque estás todo el tiempo... Eso, es que el título es de lo que va la historia, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. Pues te están anunciando todo el libro que van a matar al personaje protagonista, y el personaje protagonista, en vez de huir, parece que se va metiendo cada vez más en problemas y más, y tú estás deseando que él se libre de una forma u otra, pero es Crónica de una muerte anunciada y bueno, me gustó mucho ese libro. Además creo que está basado en un hecho real, lo cual me sorprendió muchísimo también porque parece como una historia muy cuento, pero por lo visto no lo es tanto porque es algo que pasó realmente. Después, en tercer lugar, he puesto El Principito. Yo El Principito lo tenía en casa. La historia con este libro es curiosa porque yo lo tenía en casa en castellano, lo tenían mis padres y nos lo mandaron leer en francés para la clase de francés en segundo de BUP y lo tuvimos que comprar en francés. Bien, obviamente yo no lo leí en francés, yo lo leí en español. Y curiosamente, ese mismo año nos mandaron comprarlo para clase de lengua gallega. Y lo tuvimos que comprar. Pese a que lo tuviésemos en castellano y en francés, lo tuvimos que comprar también en castellano. Entonces, de repente tenía 3 ejemplares del Principito en mi casa. Y bueno, me decanté por el que tenía en español porque era lo más sencillo para mí y obviamente con 15 o 16 años la sencillez prevalece sobre el aprendizaje siempre. Debo decir que al principio, cuando empecé a leerlo, no lo entendía. Me parecía una estupidez de niños pequeños, o sea, era en plan todos aquellos dibujos, pero ¿esto qué es? Pero en cuanto avancé un poco, acompañado con las explicaciones de ambas profesoras, pues la cosa cambió para bien, no, para muy bien. Es un libro precioso, sobre todo es bonito,
es un libro con muchos mensajes y sí que es un cuento, pero no es infantil en absoluto. Lo recomiendo vivamente al Principito si no lo habéis leído porque de verdad que es un libro de esos que se quedan contigo para siempre, por bonito, por mensaje y bueno, por muchas razones. Yo de verdad que os recomiendo El Principito si podéis leerlo, que lo hagáis. En cuarto lugar he puesto Luces de Bohemia, que debo decir que es también de literatura española de COU. Es que en literatura española el último año del instituto teníamos una profesora increíblemente buena, pero increíblemente buena, que hacía que todo fuese entretenido, que nos conseguía transmitir la literatura de una forma muy cercana y que mantenía nuestra atención. Yo no sé cómo lo hacía, ella daba las clases de una forma que estabas toda la clase como el que estaba viendo una película de acción, porque ella lo conseguía mucho. Y consiguió, pues eso, que Luces de Bohemia me gustase, me gustó mucho porque tiene mucha retranca gallega, es un libro escrito por Ramón de Valle Inclán y bueno, hay ciertas frases de la historia que yo todavía recuerdo tal cuales y todos es gracias a la profesora que tuvimos. Es un libro, pues eso, no sé si no le gustaría a todo el mundo tanto como me gustó a mí y en parte yo creo que es por el sitio no, por cómo lo enmarca el escritor y toda la sorna que tiene, es más fácil de entender igual por un gallego que por uno que no lo sea. No sé, a mí me gustó mucho y yo lo recomendaría Luces de Bohemia también a cualquiera. Y en último lugar he puesto La Colmena, que fue de estos libros. Hay que leer La Colmena. Bien, empezamos a leer La Colmena antes de las primeras clases, ¿no? Y no entendíamos absolutamente nada. O sea, yo hablo por mí, pero vamos, creo que era la tónica general de la clase. Yo no entendía absolutamente nada. Aquello era un guirigay de gente y más gente y más gente. Y un tiempo horroroso, que si guerra civil, que si, no sé, no me gustaba la ambientación, no me gustaban los personajes. De verdad que era un libro que prometía odio eterno, de verdad, porque era, ¿esto qué coño es? ¿Yo por qué me tengo que estar leyendo esto? Que no entiendo nada, que está fuera de mí completamente. Como adolescente que yo era como, qué coñazo. Pero, nuevamente, la profesora fue muy inteligente en este sentido y nos puso la película. Y fue un gran paso, por lo menos para mí, porque sí, nos destripó la historia, obviamente, porque vimos la película, yo por lo menos antes de terminar el libro, pero la película me ubicó en la historia. Entendí a los personajes o por lo menos les puse cara, la cara de los actores, y luego me resultó muchísimo más sencillo meterme en la historia. Y lo leí con gusto. Al final conseguí leerlo con gusto y disfrutarlo y que se haya quedado pues como uno de los mejores libros que yo he leído nunca, ¿no? O sea, son de estos libros que se quedan ahí como buenos rematados. Y eso, nuevamente gracias a María José Varela, que era mi profesora de literatura en aquel momento. Y nada, estos son los 5 libros que me obligaron a leer y que me gustaron. Ya sabéis que me gustará saber los vuestros, que como siempre os leo en los comentarios y os contesto. Hasta luego.